Continuamos aquí en Tus Derechos, tratando sobre el Tribunal Constitucional, por lo que teníamos que tener al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Mesías Ramírez. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Y para hacerle la siguiente consulta, pues que resulta tan lógica, tan necesaria su presencia, pero ¿cómo es que surge el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional nace con la Carta de 1979. Fue una propuesta llevada al seno de la Asamblea por el constitucionalista Javier Vallerriestra de la fila del Partido Aprista Peruano, quien bajo la dictadura de Velasco había sido extraditado y expulsado del país a España. Y en España, en el año 78, él vio que en esa misma Asamblea se estaba construyendo un tribunal constitucional que venía a ser una suerte de órgano fuera del Poder Judicial, que tenía como especial encargo proteger los derechos humanos y controlar que las leyes del Parlamento no violen la Constitución. Entonces él es el que propone la creación de este tribunal, que nace efectivamente con la Carta del 79. ¿Lo trajeron esta idea, esta propuesta de algún otro país, de alguna otra España? Incluso cuando uno lee los diarios de debates de la Constitución del 79, puede ver que al principio lo que en ese entonces se llamó Tribunal de Garantías Constitucionales tenía 12 atribuciones. Y en el camino el tribunal se fue quedando con 3. Proceso de inconstitucionalidad, proceso de competencia e instancia de fallo en los procesos de protección de los derechos humanos. Pero en la propuesta inicial de Vallerriestra era órgano de justicia electoral, juicios políticos, control de partidos no democráticos, en fin. Y al final dijeron... Ha ido evolucionando. Claro, pensaron de que era demasiado poder para un órgano que iba a estar, que iba a tener como misión fundamental controlar el poder político. De ahí que dijeron con 3 es suficiente. Pero se siente tan necesaria su presencia, y en toda esta historia, ¿se ha visto alguna vez deslegitimada su existencia? Bueno, yo creo que son las idas y venidas en lo que es pasar de un Estado legalista a un Estado de constitucionalidad pura. En todo hay, como en la vida, claros oscuros, marchas y retrocesos. Sin embargo, el tribunal ha tenido picos de popularidad, e incluso creo yo que con la destitución de 3 magistrados en el año 96, fue el origen de la caída del régimen del presidente Fujimori, porque fue ese día cuando se produjo la destitución de 3 magistrados que habían sentenciado que el presidente de la República de ese entonces no podía postular a una tercera elección. La ciudadanía entendió que el régimen del presidente Fujimori había entrado en una vorágine que ya no era aceptable, en la medida en que la población entendía que el control constitucional que llevaba a cargo el Tribunal Constitucional era una suerte de bolsón democrático que ya no era posible consentir. Y es a partir de ahí que empieza la caída del régimen. Y digamos, ¿se puede disolver este órgano? Y de ser así, ¿qué pasaría, doctor? No, yo creo que disolver el Tribunal Constitucional es casi como dar un golpe de Estado, porque significa, bueno, todo se puede, pero desde el punto de vista jurídico es imposible, porque significaría una ruptura con el orden constitucional. Sí es verdad que el Tribunal Constitucional tiene adversarios y tiene algunos juristas o doctrinarios que piensan que el control que ejerce el tribunal debería ser trasladado al Poder Judicial y este órgano desaparecer. En la doctrina eso es aceptable, pero a condición de que, como decía su creador, que es Kelsen, decía, no importa quién controla, lo importante es que el control exista, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se podría decir. De otro lado, ¿cómo se puede acceder al tribunal, doctor? Vemos ahí el edificio muy imponente, pero un ciudadano de a pie, es decir, los que pasan por acá y lo ven internados, entrando y saliendo, pero ¿cómo se puede acceder? Hay que agotar instancias, es que puede producir a lo mejor cierto temor, lo ven tan lejano, tan distante, y esta es la idea del programa, acercar un poco la institución a la gente. Sí, efectivamente, ¿cómo se llega a idea del programa? En verdad, cualquier persona que siente que ha visto afectado su derecho, sea por cualquier autoridad, funcionario o persona, puede interponer un proceso ante el Poder Judicial. Si es que en el Poder Judicial
su demanda o su derecho no es atendido, recién puede ir al Tribunal Constitucional a través de un recurso que los abogados y los jueces conocemos como recurso de agravio constitucional. Esa es la vía, esa es la única vía. Esa es la única vía, cuando se trata de protección de derechos humanos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los procesos constitucionales son procesos rápidos y urgentísimos. Claro, el problema es que la realidad de nuestro país, ¿no es cierto?, donde vemos que existe mucho retardo en la justicia, hace que muchas veces la carga procesal del Poder Judicial haga demasiado lento estos procesos. Pero la idea es que deben ser rápidos, sumarios y vistos inmediatamente, tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional, si es que el derecho invocado ha sido desestimado en el Poder Judicial. En tanto, hay que pasar primero por estas instancias. ¿No se puede dar el hecho de alguna duplicidad de roles o así? Sí, hay a veces duplicidad de roles, pero la ley contempla que si es que el ciudadano ha optado por una vía distinta al proceso de llegada al tribunal y después dice no, mejor también planteo mi proceso de amparo, mi proceso de habeas corpus, es probable que ese proceso constitucional, si llegase al tribunal, va a ser desestimado porque en el código se sostiene que si una persona ha optado por un camino distinto, entonces su vía al tribunal ha quedado cerrada por una decisión propia y personal. Porque, digamos, es la persona la que tiene que decidir de qué modo hace una defensa de su derecho humano y fundamental. O voy por la vía ordinaria, que puede ser un proceso civil, un proceso penal, o voy por la vía de los procesos constitucionales para llegar al Tribunal Constitucional si es que el Poder Judicial no atiende la demanda de mi derecho conculcado. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su participación esta mañana en el programa. Ha sido el doctor Carlos Mejía Ramírez, presidente del Tribunal Constitucional. Continuamos contigo, Francisco, porque seguimos hablando del tema. Va a estar con nosotros el doctor Valega. Sí, Rocío, pero quería hacerte un comentario. Por favor. Un dato estadístico, tal vez. Los tribunales constitucionales en Europa tienen más de 50 años de funcionamiento. En el Tribunal Constitucional del Perú recién está funcionando. En efecto, amigos, vamos a comentar sobre los procesos constitucionales con el doctor César Valega García, destacado profesor universitario.